Ya, vamos a continuar revisando el ejercicio. Estamos aquí en el archivo index, que como les dije es el principal de la aplicación. Yo lo tengo hecho, vamos a ir viendo qué hace. Primero inicializamos una sesión. Inicializamos la sesión para poder ir viendo si es que existe o no existe, si es que ya tiene datos o no. Tengo aquí esta línea de sesión igual array, hay que borrarla porque no tenía creado el cerrar sesión y la estaba utilizando para probar. Así que se deja como comentario porque eso no la considero. Bien, lo primero entonces evaluamos si existe el nick adentro de la sesión. Si ya existe nick, significa que el usuario probablemente ya esté logueado. Y si está logueado, entonces tenemos que evaluar cuál es su perfil. Entonces primero evaluamos si existe la variable perfil y luego si esa variable tiene un valor, en este caso de 0. Teníamos definido dos perfiles de usuario, que era el cliente y el administrador. Entonces si el usuario tiene un perfil 0 va a ser usuario de tipo cliente, y si él tiene un perfil 1 va a ser un usuario de tipo administrador. Cuando el usuario se loguea, entonces en la sesión, al crear la sesión, se le asigna el perfil. Recuerden que el perfil lo estamos guardando en la base de datos también. Si no existe el session nick, significa que el usuario no está logueado, y en ese caso lo vamos a mandar al login. En ese caso cargamos estamos en el else del if y cargamos el login, que va a ser el formulario. Pero fíjense en que antes de mandar el login estamos evaluando si viene un código de error. Imagínense que el usuario se trató de loguear y mandó los datos equivocados, entonces tenemos que darle un mensajito. En ese get recibimos, si es que error es 1, creamos una variable con un error que diga usuario o contraseña no coinciden. Recuerden que para evitar la vulnerabilidad de abuso de funcionalidad no le damos el error preciso, sino que simplemente le decimos un usuario o contraseña no coinciden. No le explicamos si es el usuario o la contraseña. Y luego entonces cargamos el login. Aquí tenemos el código del login, que está en la carpeta vista y que es, se fijan, un HTML donde tenemos el formulario del login. El único pedacito de código PHP que tenemos es donde mostramos el mensaje de error, si es que hubiera. Ahí, se fijan que ahí definimos la variable error mensaje. Entonces la definimos con datos si es que venía el código de error, o como un string nulo si es que no venía con error. Y después cargamos entonces la vista del formulario de login. En nuestro formulario, que es un HTML sencillo, fíjense que tenemos varios estilos definidos. La hoja de estilo la dejamos dentro de la carpeta vista y adentro de una carpeta CSS que creamos adentro de Vue. Y ahí tenemos nuestra hoja de estilo, que en este caso se llama usurero.css. Y ahí vamos definiendo todas las características. Yo le puse una imagen de fondo, algunos márgenes, el aspecto del botón, todas esas cosas. Entonces este formulario va a ocupar esa hoja de estilos. Y el formulario, cuando el usuario ya ingrese sus datos y apriete el botón de submit, lo va a llevar a un programa que es un valida.php. El valida está en la carpeta controlador, porque es un controlador. Vamos viendo. Primero evalúa si es que le mandaron por post el nick y la password. Ahí está, evaluamos si existe post nick y post password. Si no existen, lo mandamos al tiro al index nuevamente. Si no existe, significa que lo están llamando desde otro lado del programa, por lo tanto no tiene sentido que se ejecute, por eso lo mandamos al tiro al login de nuevo.
Bien, si existen tanto nick como password, significa que al programa lo están llamando desde un formulario que hicieron submit, ¿no es cierto? Entonces ahí empezamos ya a hacer todo el proceso. Primero creamos en la carpeta model un archivo que se llama con.php, donde vamos a tener la instrucción de conexión a la base de datos. Recuerden que es una sola línea, pero la idea de tenerla en un archivo es no tener que copiar en todas partes los datos de conexión a la base de datos. Imagínense que cargamos nuestra aplicación con una base de datos distinta o con otro usuario, con otra contraseña en otra máquina, tendríamos que cambiar montones de veces los datos. Entonces, para que no tener ese problema, se crea en un puro archivo, en la carpeta model, este archivo con.php, que va a tener solamente una línea de código, que es la línea de conexión a la base de datos, donde inicializamos nuestro objeto de conexión, que es el peso de B que vamos a usar después. Entonces acá incluimos con la instrucción include once, que la diferencia que tiene con include es que en este caso es obligatoria. Incluimos entonces la línea de conexión a la base de datos, y después incluimos la clase usuario, que también la tenemos definida en la carpeta model. La clase usuario, por el momento tengo hecho solamente una función para validar, para hacer el login, y otra más. Después le vamos a ir agregando los otros métodos que necesita esta clase. Validar, consultamos la base de datos si es que existe usuario y contraseña, y retornamos un array si es que existe, y si no, vamos a retornar un false. Ya, después de cargar entonces la clase, inicializamos el objeto usuario llamando al constructor con la instrucción new usuario, y después llamamos al método validar, que es el que va a hacer la consulta en la base de datos, y le pasamos por parámetro el nick y la password que venían del formulario. El resultado de este método va a quedar guardado en la variable res, y recuerden que PHP, cuando no hay datos, siempre considera que es false, o sea, todas las variables podemos evaluarlas como que fueran booleanas. Entonces, si res es true, es decir, si tiene datos, vamos a inicializar la sesión, y en la matriz de sesión vamos a ir guardando todos los datos: el nick, el ID del usuario, el nombre del usuario y el perfil. La password no tiene ningún sentido guardarla aquí porque no se usa. Y aquí lo importante, guardamos el perfil en la variable de sesión, y luego evaluamos cuál es el perfil del usuario. Si es usuario cliente, lo vamos a mandar a un menú de cliente, y si es un usuario administrador, lo vamos a mandar a un menú de administrador. Vamos a tenerlo en dos programas separados. También uno podría tener un puro programa de menú, y dentro del menú ir evaluando el tipo de perfil, pero se pone un poco más enredado, así que vamos a partir de lo más básico. Y tenemos el else del if. Si la consulta nos hubiera dado falso, entonces fíjense que lo vamos a mandar al index, pero le vamos a mandar este código de error que habíamos visto recién. El perfil, que es lo más importante, lo que nos permite después discriminar a qué cosas el usuario va a tener acceso o no. Vamos a crear después entonces dos programas, el menú cliente y el menú administrador. Y aquí tenemos entonces el login, el index funcionando. Recuerden que el index carga el login. Ahí le estamos poniendo datos incorrectos. Lo mandamos, se va a ir al valida, y fíjense que nos manda el código de error y nos muestra un mensajito ahí que usuario o contraseña no coinciden. Se fijan, ahí arriba está, lo mando por get. Vamos a recargar la página borrando eso para que nos vuelva a salir. Ahí está. Y ahora vamos a entrar con datos correctos, admin y nuestra contraseña segura 123. Entramos y ahí entró. No tengo hecho todavía los programas, pero se fijan, me fue a menú administrador porque el usuario admin tiene permiso de administrador. No he hecho el programa, el menú administrador.php está vacío, por eso no muestra nada, pero en la URL nos indica que hizo una llamada correcta.